Lo que te provoca placer en demasía, o sea, que es mucho placer, creo que solamente te distrae. Necesitas ser sutil. Las cosas grandes y hermosas son sutiles y están todo el tiempo en tu vida. Todo el tiempo hay verdades, vamos, ¿no? Si tú estás listo para ver esa verdad, la verás. Si no, no. Sí, creo que la intensidad es la manera de darme cuenta. Ya sea un insulto o ya sea un halago, si es intenso, distrae, no despierta. Some people spend their whole lives chasing stronger flavors, louder pleasures, faster answers, sharper identities. More stimulation, more certainty, more noise. But what if the deeper loss is not pleasure itself, but instead the loss of attention and presence? Welcome to 365 Days of Tequila, where every sip reveals a deeper meaning. Attention, craft, spirit, Mexican culture, and the quiet work of learning how to live with care. In Puerto Vallarta, where intensity is always for sale, Haro is trying to build a life around intention and subtlety. He's a creator, craftsman, tea guide, and thinker surrounded by a world of strong flavors and louder pleasures. He solves things for a living and believes the hardest thing to solve is your own life. As you listen, ask yourself, what in your life deserves more attention, less intensity, and a more honest attempt? Soy una persona que se dedica a jugar todo el tiempo, a tratar de solucionar las cosas y ser de una manera creativa y utilizar herramientas y tratar de divertirse y olvidar las penas, ¿no?, de la vida, divirtiéndose uno mismo y creando cosas. Entonces puedo ser una persona creativa, se podría decir, pero no me puedo catalogar como fotógrafo, como diseñador, porque al final de cuentas tú puedes ser todo. Entonces, pues soy Hernán. Te das cuenta de que puedes hacer cualquier cosa si tienes un proceso creativo de pensamiento. Entonces no importa la disciplina, importa lo de adentro. Not his work as a photographer, not designer, not carpenter, not tea master. He starts somewhere more human. His home, his tools, his tea, his furniture, his photography, none of it feels separate. This is not a lifestyle, it's a rhythm. It's his journey to use simplicity to discover the inner process behind the work. Solucionar es intentar hacerlo, o tratar de solucionarlo, ¿no? Porque uno puede solucionar problemas de comunicación gráfica, puede solucionar problemas de diseño industrial, puede solucionar problemas de cualquier cosa, pero muchas veces uno no se soluciona su propia vida. Entonces puede ser una buena práctica como para tratar de ejercitar la creatividad y tratar de resolver tus propios problemas, ¿no? Que esos son los que más tenemos y que muchas veces los dejamos a un lado por estar solucionando cosas de otros, de nuestros clientes o de otras personas, ¿no? Somos muy buenos para juzgar, pero para solucionar nuestros propios problemas es más difícil. La búsqueda es difícil y el tratar de saber quién soy yo, pues primero es encontrar los errores que uno comete, ¿no? En base a los errores y en el intento de hacer las cosas, creo que uno es cuando puede encontrarse quién eres y cómo respondes a los problemas y a las alegrías, ¿no? También, a final de cuentas. No sé, es difícil. Es difícil etiquetarse a uno mismo. Puedes etiquetar más fácil a otras personas por los juicios que haces, pero cuando te quieres ver a ti mismo es lo difícil. Solving becomes more than a skill. It becomes a mirror. And Haro's work is a reflection of his own journey in growth.
And he doesn't talk about quality like a branding slogan. He talks about it like mortality, a way to honor his life and his work. Creo yo que el intento de hacer las cosas bien y el reconocer de que puede ser la última vez que hagas algo, como por ejemplo, mañana podemos ser que estemos muertos. Entonces, te queda este día para hacer lo que tú quieras. Y me tocan a mí hacer, por ejemplo, ahora unos menús. Entonces pienso cortarlos perfecto, pienso armarlos perfecto, porque puede ser mi última. Entonces, si tú tienes un proceso de pensamiento de hoy puede ser la última vez, creo que el intento de hacer las cosas bien hechas lo vas a poder lograr. De otra manera, si lo haces al ahí se va, ahí va a quedar por siempre. O sea, ese intento de hacerlo mediocre, nada más, porque si no tengo prisa, lo quiero hacer rápido, lo voy a cortar así nada más. Ahí vas a arruinar no solamente lo que estás haciendo, sino todo el trabajo anterior para lograr eso. Entonces, si tu esfuerzo lo haces lo mejor posible cada vez, aseguras un respeto al trabajo anterior y un respeto a tu mismo trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia entre hacer las cosas mediocre y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y esa dedicación y ese amor te sirve no solamente para ese proyecto, sino para todas las cosas que haces en tu vida. Aunque cometemos muchos errores, ¿no? No puedo decir yo que siempre lo quiero hacer perfecto o lo estoy haciendo perfecto, porque he cometido muchos errores y los sigo cometiendo, ¿no? Pero con solamente la intención de hacerlo bien, creo que cambia tu vida totalmente. ¿Y qué haces con esos errores? Aprendes. Si no aprendes, significa que no estás al acecho, no estás atento a lo que estás haciendo y vas a volver a cometer. Entonces, vas a desperdiciar esa oportunidad de aprender. Error. Para mí es un grave error, ¿no? Tienes que analizar precisamente, aunque tengas un éxito, de todas maneras dentro del éxito en general tendrás errores que puedes corregir para que la próxima vez sea más sencillo llegar a ese punto. Creo que aprender siempre. Entonces es un parte de tu proceso. Del aprendizaje sí, claro. Y los errores también. Todo tiene errores, todo. Aquí lo perforé, me equivoqué, aquí ya lo manché, ¿sí? Pero lo puedo lijar, lo puedo corregir y le puedo dar más atención, ¿no? Los muebles no son perfectos, los menús tampoco son perfectos, pero haces el intento. Y el de hacer el intento creo que eso es lo más importante. What Haro is really defending is not mastery. It's courage. It's facing the reflection of your own effort and humanity. El equivocarte es un reflejo del intento. O sea, si no lo intentas, no te vas a equivocar. Entonces, si te equivocaste, significa que lo intentaste. Por lo menos, ¿no? ¿Tuviste éxito o no tuviste éxito? Bueno, ya eso fue una decisión tuya o un problema de proceso del pensamiento o de acción. Pero lo intentaste. Mi padre me dijo de niño, adolescente apenas, que dice, el mejor dibujante sabe borrar. Lo que tienes que hacer es corregir ese error y dejarlo lo más perfecto posible, ¿no? Para ti mismo. Al final de cuentas lo haces para ti mismo. No voy a hacer algo perfecto para otra persona. Tal vez ni cuenta se da. Pero el único que se está dando cuenta de que el corte es perfecto y lo estoy haciendo en ese momento, lo estoy disfrutando, soy yo. Entonces lo haces para ti mismo. And then tea enters. Not as a trend, not as wellness branding, not as an aesthetic content for social media. Tea enters as a school of attention. Yo el mundo del té se lo debo a mi maestro, a Hiroshi Kawashima. Él lo conocí yo en Ensenada, es un gran amigo mío, y él me contrató al principio para desarrollar la marca de una casa de té, que fue la primera casa de té en el país. Se llama Chanté, esa casa. Entonces me presenta el mundo del té, me da un súper tour, una súper explicación, no solamente de la biología de la planta, sino también de la psicología y de la filosofía budista del té. Más que nada enfocado al budismo. Mete al mundo del té de una manera muy romántica, vamos, para mí, ¿no? Es difícil contestar la filosofía del té. Hay una técnica que se llama Gong Fu Sha en China, que es Gong Fu, lo mismo que Kung Fu. Tú lo sabes perfectamente. Para mí, para mi percepción, es la atención en los movimientos. La intención y la atención de lo que tú haces, ¿no? Si lo haces correcto
es una ceremonia, es una técnica muy bonita de apreciación al trabajo que hay atrás de tu taza. Entonces nosotros disfrutamos una taza, pero no sabemos en realidad el sufrimiento que hubo para cosecharla, para transportarla, para importarla, para abrir el negocio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el té me ayuda mucho a mí, en lo personal, a estar atento a detalles muy sutiles. Es esa magia que tiene el té hace que tú tengas percepción de las cosas sutiles. Si tú la combinas con un alimento, unos chilaquiles con mole, no va a figurar este té. Estamos hablando de cosas muy intensas que vas a opacar. Es como cuando te picó un zancudo y te duele mucho, pero si te pegas acá de este lado, este dolor hace que este piquete se vaya. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Te distrae. El té es el piquetito del zancudo muy sutil. Entonces, procura acompañarlo con cosas sutiles para que brille. Okay. Y eso hace que tú pongas atención también en que las cosas sutiles de la vida son más interesantes muchas veces que las cosas muy atascadas de la vida. Adoptar el té te va a dar un tiempo para prepararlo. No es instantáneo. Un buen té no es instantáneo. Un buen té te exige que te desconectes de lo que estás haciendo y puedas darle atención a esto. O incluso en el tiempo que se está haciendo la infusión, tú puedes pensar en otra cosa. Pero es un escape. Entonces hay fugas que tú debes de tener en el día como para poder agarrar aire. Prepararte un té es agarrar aire, principalmente. So in a place where the cultural zeitgeist is to jump from one thing to the next, what gets lost when a person can't even sit down for 5 minutes to prepare some tea? Esa persona está ciega. Esa persona es un robot. No creo que exista una persona así. Si existe una persona así, está en un infierno. Creo que todo el mundo tenemos un tiempo para sentarnos, relajarnos. Y ese momento lo puedes aprovechar para beber un té, o un café, o un tequilita, o lo que tú quieras. Pero es un pretexto perfecto para ti mismo. Creo que la cuestión es ahí, es el espíritu, en realidad. Si tu espíritu está buscando ese espacio, lo va a tener. Si estás inmerso en el celular o en el qué van a decir de mí y esas cosas, bueno, ahí ya estamos hablando de otras carencias y de otros problemas que el té puede hacer que no te lo solucione. Puede ser un buen vehículo, pero ahí necesitas otro tipo de trabajos. Tea is the pretext. Spirit is the point. Attention is the point. Making room for something real is the point. Lo que te provoca placer en demasía, o sea, que es mucho placer, creo que solamente te distrae. Necesitas ser sutil. Las cosas grandes y hermosas son sutiles y están todo el tiempo en tu vida. Todo el tiempo hay verdades, vamos, ¿no? Si tú estás listo para ver esa verdad, la verás. Si no, no. Sí, creo que la intensidad es la manera de darme cuenta. Ya sea un insulto o ya sea un halago, si es intenso, distrae, no despierta. Si es una crítica constructiva, sutil, elegante, te aprenderás ahí. Si es un insulto, no creo que aprendas. Es nada más un reflejo de la otra persona, ¿no? Pero té puede ser una distracción también. Totalmente. El abuso puede ser una distracción. O sea, te puedes alterar. Los budistas permiten el té porque no te altera la conciencia. Pero si te la pasas tomando té, sí te va a alterar. Y si lo tomas en las 10 de la noche, 11 de la noche el té, a las 2 de la mañana vas a estar distraído, pelón, con los ojos pelones, ¿no? No alterado como café o yerba mate, pero sí vas a estar así como... That idea reshapes everything. Tea, tequila, photography, travel, Mexico, even beauty itself. Something can be beautiful and still pull you away from your own life. Puerto Vallarta, Mexico is beautiful, tropical, touristic,
queer, desirable, intense. A city of beaches, nightlife, gay bars, tequila, expats, locals, yoga, spirituality, romance, sex, money, exhaustion, contradiction, and paradise marketed at full volume. That is why this conversation belongs here. Estamos aquí, estamos ahí, dentro de Vallarta, pero estamos aislados de Vallarta. Como te decía, Vallarta es un lugar muy intenso en todos los aspectos. Puedes encontrar cosas realmente demoníacas y cosas realmente angelicales, ¿no? Y pacíficas y conectadas con la tierra. Los dos están aquí. Todos, no solamente los dos, sino todos los de en medio. Todo está aquí. Vallarta siento yo que me adoptó mucho. Me gusta mucho el clima, me gusta mucho la intensidad de la gente. Ve esa ave hermosa que está ahí en el árbol. Ese tipo de cosas sutiles que aparecen aquí en Vallarta son oro para mí. Son cosas así inmediatas, ¿no? Pero si no estás atento al acecho de lo que está pasando alrededor, te las pierdes. Eso es un ejemplo. Aquí se viene a consumir, a enfiestarse, pero en realidad hay personas, lo bueno, que también vienen a tranquilidad, paz, yoga, meditación, naturaleza. Entonces Vallarta lo tiene todo. México es un lugar donde tú puedes hacer lo que a ti se te pegue tu gana. Puedes hacer las cosas muy bien hechas y muy mal hechas. Puedes reír mucho y puedes llorar mucho. Puedes hacer lo que tú quieras en México. No más respetando a los demás, ¿no? Porque un mexicano, si tú le faltas el respeto, te va a reventar. Entonces, es un espejo. Sí, es un espejo. ¿Qué se revela cuando entras como un mexicano? Familia. Yo pienso que se revela el valor de la familia, que es un valor que en otros países no está tan arraigado. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene mucho esa cuestión familiar tan unida. La cuestión latina, trae mucho arraigado esa familia. Y eso lo puedes conocer mucho aquí en México. La convivencia de todos los fines de semana de las familias, ¿no? Que se juntan a la carnita asada. Está ese vínculo muy fuerte en México. Y la verdadera amistad sin un prejuicio, sin el tú tienes o no tienes. México te puede dar eso. México te abraza. Cualquier mexicano te puede abrazar y de corazón, no es un abrazo falso, es un abrazo de corazón, porque te reconoce como un ser humano. México tiene eso que lo puedes ver cuando entras en la cultura en realidad. Si vienes de turista, pues sí, todo el mundo te va a servir y todo, y tú crees que somos sirvientes, pero no, en realidad somos personas que nos gusta servir a todos, no solamente al turista, a los camaradas más que nadie, ¿no? Entonces cuando tú entras como un camarada allá en México, en realidad sientes arropado, cobijado de todos los mexicanos, de la cultura. Hato believes there's another conflict under all of this. Not just tourism, not just marketing. A loss of something older, something deeply rooted that has been forgotten. México por abajo del agua, México es mucho más rico y mucho más interesante de lo que a nosotros mismos como mexicanos nos dicen que somos. O sea, la verdadera cultura es una absoluta joya y estamos ciegos para eso. Entonces, me encanta mucho esa parte de México, esa parte oculta y que ha tratado de ser olvidada por el sistema. Si tienes oportunidad, clávate por ese lado espiritual de la náhuac, de la toltecayotl, de los toltecas. Siento yo que estamos apuntados porque no tenemos una figura a la cual seguir, un ejemplo. Creo que te había comentado sobre los japoneses que tienen a los samuráis, ¿no? Que son un ejemplo de honorabilidad, de servicio, de educación, de disciplina, temple, cuidado a la familia, al pueblo, sacrificio. O sea, todos esos valores
ya no existen en las figuras del México. O sea, dime a uno solo que tenga todas esas virtudes, ¿no? Antes existían, que eran los guerreros águila y los guerreros jaguar, que eran personas íntegras al servicio del pueblo, muy bien entrenados en artes marciales y en cuestión de filosofía, gente que en realidad, para tú llegar a ser un caballero, un guerrero jaguar o un guerrero águila, caballeros no eran caballeros porque no existían los caballos en ese tiempo aquí, era un verdadero logro, no solamente ante la sociedad, sino ante ti mismo, ¿no? El ser honorable, el ser valeroso, todo eso México ya no lo tiene. Entonces, por eso creo que nos amputaron espiritualmente, porque ya no hay un verdadero ejemplo de lo que en verdad es ser un mexicano. Deberíamos hablar náhuatl o las lenguas de la región. Y que México es muy rico en lenguas y yo no sé hablar náhuatl. Yo no soy en realidad un mexicano o mexicano, porque es México, no es México. This is not nostalgia. It's rupture. It's grief over lost integrity, lost language, lost moral reference points, lost attention. So what does Mexico need now? Valor, valentía. ¿Y dónde ellos pueden encontrar eso? En tu corazón, en los problemas. Para tú ser valiente, primero tienes que tener miedo. No hay de otra. Alguien que no tiene miedo no es valiente. Es un imbécil nomás que se arroja. ¿Sí? Pero para tú ser valiente necesitas tener miedo. En consecuencia del miedo entra el valor, porque vas a superar un problema. Entonces creo que lo que necesitamos es valor, porque tenemos mucho miedo. Todo el tiempo. Miedo de que te roben, miedo de que pierdas el trabajo, miedo de que te deje la novia, miedo de todo el tiempo. Entonces creo que lo que necesita México es valor en todos los aspectos. Valor de hacer bien las cosas, valor de cortar bien una hoja, valor de tirar bien una línea. No tengas miedo a equivocarte. Todos nos vamos a equivocar. Todos. Si tienes el valor de hacerlo aunque te equivoques, creo que esa es la base de todo. De todo. Dijiste que ser mexicano es una fortuna, pero también es una responsabilidad. Sí. ¿Qué responsabilidad implica para ti? Conocer México. Es tan vasto y tan rico que creo que mi responsabilidad es conocerlo para salvaguardarlo, para conservarlo. Aunque el trabajo es arduo y no tengo el valor de dejar todo lo que estoy haciendo para dedicarme a eso, trato de honrarlo, creo que es la palabra correcta. La mejor manera es, por ejemplo, de tratar de compartir a personas que puedan ver este video que existen cosas de los mexicanos que los mexicanos mismos no conocemos y que ahí están y que podemos ir por ellas y rescatarlas y trabajar en ello. Pero estamos distraídos y estamos temerosos, al final de cuentas. In Hado's worldview, even drinks carry philosophy. Tea is not just tea. Tequila is not just tequila. A beverage can carry labor, land, memory, spirit, and intention. Para mí implica, el que tenga una bebida espíritu implica no solamente lo que te provoca a ti en la psiqui, sino el trabajo que lleva atrás. Si la bebida está hecha por una empresa de narcotraficantes en la cual quieren nada más hacer negocio y se preocupan más por los números y todo ese tipo de cosas, el producto final no tendrá ese espíritu. ¿Sí? Si el té es fabricado y está hecho con máquina y está hecho en bolsita y todo eso, no tiene el famoso ki que dicen los maestros del té orientales chinos que tiene el té. Nada más es un producto, ¿sí?, que te va a dar, cuando lo consumas, eso y nada más. Pero si la manufactura, el cuidado de la planta, el respeto por el planeta para poder tener la planta con la cual vas a desarrollar ese producto, tiene
espíritu y trabajo, honorabilidad, te va a contagiar ese espíritu. Este es un espíritu de relajación, de introspección. ¿Sí? El tequila, un espíritu bravucón. El tequila es fiesta, es celebración, es pachanga, es convivencia, es familia, es México muy arraigado a esta región. Tequila doesn't tell the story. People do. But the way a tequila is made, shared, and understood can still reveal the soul of a place. Sea cual sea, el producto, el servicio, el resultado es claro de lo íntegro que está el proceso. Haro's story is not really about finding the perfect tea or the perfect craft or even the perfect definition of Mexico. It's about learning how to live with attention and intention, how to make mistakes without surrendering dignity, how to value subtlety in a culture of excess, how to recognize that what is made with care carries something deeper, and how to remember that Mexico is not just a destination, but a responsibility. And in the end, Haro reduces all of it to something almost embarrassingly simple. El intento. Todo es logrado por el intento. El té me enseñó mucho eso, de que si tú quieres que el té te quede bueno, tienes que intentar que te quede bueno. Y el té es el reflejo. O sea, preparar un té es un resumen muy exacto de cualquier cosa que hagas en tu vida. Hay una serie de ingredientes, un proceso y una atención que debes de tener a ello. Si no tienes esas cosas, no te va a quedar bueno. Entonces en tu vida tienes que hacer lo mismo. Tienes que tener unos ingredientes, tienes que hacer un proceso y tienes que tener la intención, el intento de que te quede bien hecho. Entonces para mí es lo que me enseña, ¿no? Thank you for watching 365 Days of Tequila. If Haro's story resonated with you, don't forget to like, subscribe, and share. And tell us in the comments, what in your life deserves more attention, less intensity, and a more honest attempt? Because maybe the point is not to get everything right. Maybe the point is to care enough to try.